Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día debería haber sido un día de ayuno en nuestra iglesia, como es la costumbre, pero por el motivo que todos conocemos de esta pandemia universal y las disposiciones del gobierno de nuestro país, nos vemos obligados a tener que permanecer en casa, dando ejemplo de obediencia a las autoridades superiores y a las autoridades políticas de nuestros países. Pero eso no quiere decir que no podamos usar la tecnología que Dios ha permitido que en este periodo lo podamos tener a nuestro alcance, como son las redes sociales. Ahora nos encontramos en un día domingo, diferente a todos los domingos que a lo largo de la historia de la Iglesia y en especial de estos últimos 100 años, nos vemos forzados a adorar a Dios, a servir al Señor en nuestras casas. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Yo con mucho gusto, como pastor de la Iglesia Central Rosa de Sarón de las Asambleas de Dios del Perú, en la ciudad de Cajamarca, me dirijo a todos los pastores de las iglesias anexas, a todos los pastores de las iglesias fraternas de toda la ciudad de Cajamarca y a cada uno de los miembros que tenemos el gran honor de haber sido injertados en el tronco de nuestro Señor Jesucristo, como es la figura bíblica acerca de la vid. Un saludo a cada uno de las personas que también de una u otra manera estarán viendo este pequeño saludo y esta clase de escuela dominical a través de las redes sociales. Antes de continuar la última clase sobre lo que es la Iglesia del Señor Jesucristo, esa Iglesia indestructible que Él mismo lo definió, que ni de las puertas del Hades podrán contra la Iglesia del Señor, estamos ahora para hacer un repaso ligerísimo para entrar a la última parte del estudio bíblico acerca de la Iglesia del Señor. ¿Qué es la Iglesia? Definimos, hermanos, que la Iglesia es un pueblo, es un cuerpo. La Iglesia es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, extendida universalmente por el mundo entero. Y que la Iglesia tiene unas características muy especiales. La primera de ellas, que es un pueblo extraído de todos los pueblos de la tierra para ser separados para el culto, la alabanza y la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definimos a la Iglesia primero como un cuerpo que lo componen todos los redimidos por la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. Luego, este pueblo es separado especialmente para rendirle culto y alabanza a nuestro Creador. Y finalmente, hemos explicado que esta iglesia tiene sus normas, sus principios, tiene todo lo que debe de tener un cuerpo tan inmenso como es la Iglesia Universal de Cristo, basado todo en las Sagradas Escrituras, no en el pensamiento de un hombre o de un grupo de hombres, sino en las Sagradas Escrituras. También explicamos las clases anteriores que la iglesia es una familia y dijimos que la iglesia era una familia porque tomada de la forma de un hogar, de la unión de un hombre y una mujer y luego la bendición de tener los niños y vivir en un lugar, esa figura se lo toma para ejemplificar lo que es la iglesia, que es una familia. El Padre es nuestro Señor Jehová, la madre y los creyentes son todos los que hacemos
la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Los principios que dirigen esta familia están en la palabra de Dios y es el Espíritu Santo quien nos guía, nos dirige y quien conduce su iglesia hasta el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta familia vive en comunión. Vimos uno de los rasgos fundamentales es que la familia, la iglesia de Cristo, tiene una de las características más principales, la unidad. Vive en una unidad, en una comunión íntima, bajo los principios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? También encontramos que la palabra de Dios nos enseña que esta comunión de la iglesia tiene que hacerse con amor y con gozo. No podemos servir a nuestro Señor Jesucristo si es que no tenemos gozo y amor en nuestros corazones. La unidad nos lleva a tener una gran paz y esa paz es diferente a la paz que el mundo da, que está sobre los bienes materiales. La paz que Cristo nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento y es la paz que da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y finalmente, también estuvimos estudiando que la unidad, la paz, el amor nos lleva a una actitud de alejarnos del pecado. Nos separamos del pecado porque ya no queremos vivir más en esa antigua condición de vida. Ahora tenemos el conocimiento de la luz del Evangelio y preferimos vivir en una novedad de vida, alejados del pecado. Entonces, estas características que tiene la familia de Cristo, que tienen los miembros que formamos parte del cuerpo universal del Señor Jesús, también entendemos por las escrituras mismas que hay figuras bíblicas para poder identificar, para poder explicar, para poder entender cómo es que el Señor lo presenta a su iglesia. Y estas figuras de la iglesia, primero, como un pueblo de Dios desde la época de Abraham, extraída de los pueblos semitas y de aquellos grandes imperios, y constituido en una iglesia especial, en un pueblo especial, el pueblo judío. Luego se va a unir con la iglesia en el periodo de Cristo y ahora somos un solo pueblo, los judíos y los cristianos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. También hemos visto que se lo presenta la iglesia como el cuerpo de Cristo, para darnos a entender que todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. No hay nadie grande ni chico, ni uno de más valor, ni otro de menor valor. En el cuerpo todos tienen una función, en el cuerpo todos tienen una labor que realizar y cada cual es parte de esa totalidad que llamamos el cuerpo de Cristo. Ese privilegio de permanecer y pertenecer a la iglesia de Jesús hace de que las figuras, tanto como pueblo y como cuerpo, identifiquen a la iglesia victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, también hemos visto que se lo ve como una esposa, como la esposa de Cristo, tomando una figura de una unidad en que ya no son dos, sino uno solo, cuando se lleva a cabo el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que se constituye en un solo cuerpo. Esa figura lo toma el Señor para su iglesia, que la iglesia ya no es independiente, separado, y que hace la iglesia lo que quiere, sino que con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo, somos un solo cuerpo y nos constituimos en la esposa del Cordero, para que no hagamos ni pensemos siquiera
en lo que se nos viene en gana, sino para que pensemos y hagamos lo que está establecido por Dios, que es el servicio a Él y a toda la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Y finalmente también vimos que se lo identifica y se ve como una figura de una casa, que es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, tomando la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento, que Él mismo lo eligió, lo dirigió y lo constituyó. Y esa figura lo traemos al Nuevo Testamento, a la construcción de los templos, y podemos decir que la iglesia viene a ser la casa de Dios. Hasta allí habíamos avanzado entendiendo que la iglesia, que es un cuerpo viviente, dinámico y activo, es el cuerpo mismo a través de todo el universo donde nuestro Señor Jesucristo sigue manifestando su amor para salvar al hombre de su pecado, y como Él mismo lo dice, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vamos a ver, hermano, los objetivos principales de la iglesia. El primero de todos, la iglesia no está constituida para política, para cultura, para deporte, para ciencia, para ninguna de las cosas humanas que el hombre pueda decir, usemos a la iglesia con este fin. La primera y el más grande de los objetivos de la iglesia que el Señor constituyó en su propia vida, en su propio cuerpo y sobre su propia palabra, es para adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Esta adoración y este servicio a Dios lo hacemos, hermanos, cada momento de nuestra vida, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No lo hacemos semanalmente, no lo hacemos mensualmente, no lo hacemos periódicamente según nuestras fiestas que podamos tener, sino que la adoración y el servicio a Dios es el primer y más grande objetivo de la iglesia, y esto tenemos que hacerlo todos los días y las 24 horas de cada día. ¿Qué más? El otro objetivo grande de la iglesia, por la cual el Señor lo colocó como la sal de la tierra y como la luz que alumbre el pensamiento y la vida de los hombres, es edificar y discipular a los hombres y mujeres que, habiendo aceptado a Cristo como su Salvador, ahora por ese acto sencillo de gracia y de misericordia de Dios, nos constituimos en pueblo, en iglesia del Señor Jesucristo. Pero como todas las cosas, al iniciarse se necesita tener un conocimiento mínimo para luego ir avanzando a un conocimiento más sistematizado, más organizado, más completo. Por eso es que el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y en el otro Evangelio se precisa que debemos hacer el trabajo de discipularlos y enseñarles todo lo que el Señor quiere para agradarle a Él, para vivir una vida donde cada creyente pueda decir: yo sirvo para agradarle a mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya vimos, la primera es para adorar y servir a Dios. El segundo gran objetivo es para edificar y discipular a los miembros que van aceptando a Jesús como Señor y Salvador y que tienen que llegar a tener una vida de agradarle a Dios, no como el pensamiento del hombre lo pretende, sino como lo ordena y lo ha establecido el Señor en su bendita palabra. Y el tercero de los grandes objetivos es que sea quien lleve el evangelio de poder, el evangelio de salvación, el evangelio de la luz, el evangelio de la vida nueva, el evangelio de apartarse del pecado y empezar a vivir una vida de santidad.
y que la gente que todavía no ha escuchado los beneficios de la predicación del Evangelio, siendo el primero y fundamental de ellos el perdón de sus pecados y alcanzar a través de ese arrepentimiento la vida eterna, es el tercer gran objetivo de la Iglesia, que ha sido la depositaria de la fe de la predicación, de esa locura, como dijo Pablo, de la predicación, para atontar y avergonzar a los sabios de este mundo y a los entendidos que creen que por un desarrollo del pensamiento humano se puede llegar a servir a Dios. Pero el Señor no ha establecido que se hagan universidades, que se hagan institutos superiores o centros de formación cultural o académica como el camino para servir a Dios, sino que Él ha ordenado que la salvación sea a través de la locura de la predicación. ¿Y quién puede predicar? Cualquier miembro, por más sencillo, por más pequeño y por más principiante que pueda venir a la iglesia, desde el momento que él ha experimentado la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y tiene la esperanza de la vida eterna puesta por el Espíritu Santo en su corazón, ese miembro más pequeño y más sencillo y el más último en haber llegado a la iglesia del Señor puede predicar, porque el Evangelio se constituye en un privilegio y en un poder. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para toda persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Como vemos, los objetivos de la iglesia están completamente lejos de las iglesias nominales o de la iglesia mundana, carnal, que fue desarrollándose paralelamente junto con la iglesia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la iglesia carnal pensaba en las cosas terrenales, en las cosas materiales de esta vida, pero la iglesia espiritual, la verdadera iglesia que fundó el Señor Jesús, no tiene nada que ver con las cosas materiales, sino con la salvación del alma de los hombres y para que todos procedan al arrepentimiento y puedan gozar del beneficio de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, cuando Él nos perdona y nos redime de nuestros pecados para constituirnos hijos del reino de los cielos. Ahora vamos a avanzar el último punto, hermanos, con el cual estamos terminando esta meditación, este estudio de la palabra, y voy a hablarles acerca de las condiciones primordiales y fundamentales para ser miembro de la iglesia. La primera de todos, no podemos con ningún dinero comprar nuestro derecho de ser miembro de la iglesia, ni con diezmos, ni con ofrendas, ni con algún dinero que podamos conseguir en el banco o con buenas obras de caridad o sacrificando nuestro cuerpo y dándolo en sacrificio por un amigo o por un familiar. De ninguna manera. No hay cosa en el mundo, en el universo, que pueda permitir pagar a Dios para ser parte de la iglesia. No hay ningún mérito humano para formar parte de la iglesia. En otras palabras, así lo diseñó Dios, que las condiciones básicas para poder ser parte de la iglesia del Señor y que éstas no entran en negocio ni discusión alguna. La primera de ellas, hermano y amigo, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú tomas cualquier camino, y cuando digo cualquier camino, vale decir de los más de 2000 conceptos religiosos, creencias, formas de adoración, desde los panteístas, los politeístas, los idólatras y cualquier forma que podamos mencionar, que no sea de una fe verdadera y única en nuestro Señor Jesucristo, no vale.
Culturalmente, hoy en día, se tiene que decir muchas veces para evitar problemas sociales o políticos en los pueblos y en las naciones, que somos tolerantes. La tolerancia puede ser al entender que esas prácticas paganas idólatras que aborrece Dios, que lo practica el hombre, lo entendemos por su ignorancia y por su tradición, pero no podemos aceptar de que a través de ello, ni siquiera pensarlo, que a través de ello se puede llegar a Dios. Por eso es que el Señor dice en el libro de los Romanos, dejando la ignorancia pasada de la adoración a las criaturas, porque el hombre empezó a darle culto a toda criatura. Volvamos nuestros ojos al autor y consumador de la vida, a Jesús, y adoremos al autor de la vida, no a las criaturas, porque allí nació el panteísmo, el politeísmo, la hechicería, la idolatría y todos los diferentes sistemas humanos de adoración, entre comillas, a un ser que no lo conocen y que lo consideran eterno e invisible, pero todopoderoso. Nosotros, que tenemos la luz del Evangelio, sabemos que ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y repito enfáticamente que ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera condición para formar parte de la iglesia, estimado hermano y amigo, es la fe genuina, pura y sincera en el único Señor y Salvador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha muerto en otra cruz, nadie ha derramado su sangre, nadie puede tener el título de intercesor o mediador. El único que tiene esos pergaminos y dados por Dios por su santidad y que fue aceptado su sacrificio en la eternidad, ese ha sido nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreos, que Él se inmoló en la eternidad. Entonces, la primera y la más grande de todas las condiciones para formar parte o ser miembro de esta iglesia invisible, eterna y poderosa, que ni las puertas del Hades podrán contra ella, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda condición es que haya un arrepentimiento sincero en aquellas personas que profesan la fe en Jesús. ¿Qué significa esto, hermano y amigo? El arrepentimiento sincero significa que ya no vas a vivir en el pensamiento en el que estabas antes, en la forma de vida que vivías antes, en las costumbres de tus ancestros donde creciste y que te la enseñaron o te la impusieron, donde no entra la vanidad de la mente en la pretensión de nuestra sabiduría humana, sino que el arrepentimiento es el acatamiento, es el obedecer el mandato del Señor. Y el primero de los mandamientos está en las cartas de Juan cuando dice, el que peca no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento sincero y genuino. Nosotros todos hemos vivido en el mundo del pecado y nos deleitábamos pecando en las diversas y mil formas que nuestra carne y nuestro pensamiento y nuestra cultura humana nos llevó a una vida alejada de Dios, a una vida de los deleites en el mundo, en el pecado de la carne. Pero cuando aceptamos a Jesús, ha cambiado nuestro pensamiento, hay una renovación en nuestra mente, ha cambiado nuestro cuerpo, nuestro ser, esta carne que era tendiente al pecado, a la lujuria, a la pasión, al orgullo, a la vanidad, ahora está sujeta a las leyes de la palabra de Dios, está sujeta al Espíritu de Cristo, porque dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que conjuntamente con Él hemos sido crucificados
para ya no dar rienda suelta a las pasiones humanas, sino que tengamos el espíritu de dominio propio, el espíritu que tenía nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos en la congregación que hay personas, hombres y mujeres, que declaran con sus labios que ellos han aceptado a Jesús y que ya están arrepentidas de sus pecados, esas personas son verdaderamente nuestros hermanos. Pero la Biblia enseña que hay mucha gente que estará en nuestros templos, tendrá apariencia de piedad, pero serán lobos rapaces, que dentro estará el deseo de seguir viviendo en el pecado de la carne en todas sus formas y dimensiones, y que es una mentira, que viven una vida de arrepentimiento, porque siguen viviendo en montón de pecados que como grandes cadenas lo atan y lo esclavizan al poder del enemigo de nuestras almas, a Satanás, y que estará su último destino en el infierno. Por eso, el arrepentimiento es la segunda condición que todo hombre y toda mujer que verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Salvador tiene que practicarlo, alejarse del pecado, vivir una vida de santidad, y si antes estaba esclavo de algún tipo de pecado, por la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario y por el poder que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que predicaron los apóstoles y es lo que enseñó el Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús lo podemos todo, atar y desatar. Y los que creemos verdaderamente en el Señor y en su palabra, sabemos que efectivamente no hay pecado que nos pueda esclavizar, no hay cadena que nos pueda mantener atado al pecado, porque en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, podemos deshacer cualquier cadena, romper cualquier cadena de opresión y vivir una vida llena de gozo y alegría. Que el arrepentimiento de nuestra antigua forma de vivir sea siempre constante en nuestra nueva vida. Ya no somos la creación adámica solamente de carne y hueso. Desde el momento que aceptamos a Jesús, somos la creación espiritual del nuevo hombre que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Terminamos, hermanos, esta linda meditación, este estudio sobre la iglesia, la palabra del Señor, diciéndoles, hermanos, que cada hombre y cada mujer que aceptaba a Jesús en su corazón, que está arrepentida de su vida anterior y tiene una nueva vida hoy día, que esa vida, esa experiencia, tiene que compartirla con todos sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, con cualquier persona que se cruce en nuestra vida, y hablarles de que nuestra fe en Cristo ha hecho que tengamos una nueva conducta, una nueva forma de vida, y que esa forma de vida queremos que ellos también la compartan, que ellos también lo experimenten y que ellos también puedan testificar. Finalmente, la testificación pública, la confesión pública de nuestra fe en Jesús es una de las señales de que el hombre y la mujer verdaderamente se arrepintió de sus pecados, ha entrado una nueva vida y que es un verdadero cristiano, un miembro de la Iglesia de Cristo. Hermanos, pastores, líderes, hermanos de la congregación y amigos, estamos obedeciendo para dar un ejemplo de obediencia a nuestras autoridades este periodo de cuarentena. Deberíamos hoy día haber tenido nuestro ayuno que cada mes tiene la Iglesia Central y las iglesias fraternas y hermanas de la Iglesia Rosa Sarón, y que esta vez no lo estamos haciendo y estamos llevando este estudio por las redes sociales. El día 3 de mayo, sí debemos de tener ya, hermanos, nuestro culto de ayuno.
Creemos que el tiempo va a ser bastante prudencial, estar más de prácticamente 2 meses encerrados y confinados, obedeciendo la ordenanza política de nuestro presidente y de las autoridades. Pero creemos ya, como lo dijo Pedro, que si es bueno obedecer a los hombres, es mejor obedecer a Dios. Por lo tanto, creemos que el 3 de mayo, el primer domingo de mayo, debemos reunirnos, hermanos, en nuestro templo ya para llevar a cabo nuestro ayuno y darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su protección y clamar una vez más por nuestro presidente de la República, por nuestras autoridades, por cada una de las personas que no entiende lo que debe de ser quedarse en casa obedeciendo estos días, pero que el 3 de mayo es un tiempo prudencial para que nosotros hayamos dado un buen ejemplo, pero tenemos que estar unidos como familia, como venimos explicando, como un solo cuerpo, y eso lo haremos el 3 de mayo. El 3 de mayo estaré en la iglesia central desde bien temprano, hermanos, y todos los pastores y todos los hermanos, creo que debemos reunirnos públicamente para darle gracias a Dios en un día de ayuno y gracias a Dios para que esta pandemia termine y para que la voluntad de Dios se siga haciendo en el mundo entero por encima de cualquier señorío, de cualquier autoridad, porque tenemos la máxima autoridad del universo, nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, y no se olvide, hoy 6 de la tarde tenemos nuestro culto y estaremos también a través de las redes haciéndoles llegar a ustedes el culto familiar de la iglesia pastoral y de los miembros de la familia pastoral. Igual lo tendrán ustedes en sus respectivos hogares. La honra y la gloria sea el que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le pertenecemos y quien es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Amén.